octavo foro que organizamos en conjunto la Fundación Facua y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable. Yo, en primer lugar, quiero saludar a todos y todas quienes hoy nos acompañan desde España y desde diversos países de América Latina en esta transmisión que estamos haciendo por la plataforma de Zoom. Ambas fundaciones decidimos hace ya unos meses atrás dedicar este foro, que es el octavo que hacemos en conjunto, al tema de la ciberseguridad. Tomamos esa decisión porque hemos constatado, como todos ustedes seguramente, que es un tema que desempeña un papel cada vez más relevante en la sociedad digital. En América Latina, en España y en general a nivel internacional, sabemos que los ciberataques van con un aumento muy significativo en los últimos años. Solo porque no es mi misión hacer aquí una exposición, sino simplemente presentar este foro, los ataques destinados a obtener acceso a datos sensibles, a robar identidades, lo que se denomina en general el phishing, alcanzan la cifra de casi 3,5 millones diarios a través del envío de correos electrónicos no deseados. En el caso aquí de Chile, por ejemplo, en los últimos días, hace pocos días atrás, los últimos días de octubre, un banco importante de Plaza fue objeto de varios ciberataques que afectaron a 320.000, 340.000 usuarios y clientes. Estamos frente a varias preguntas en un tema que es amplio, que es complejo, que es profundo y que nos obligan a todos, no solo al mundo de la empresa, al mundo del Estado, pero también al mundo de la sociedad civil, a tratar de respondernos, no necesariamente en este foro, pero sí hacia adelante, a un conjunto de preguntas que son relevantes en la sociedad actual. ¿Cómo protegemos los datos confidenciales? ¿Cómo garantizamos la continuidad de las operaciones? ¿Cómo preservamos la confianza de las personas en actos tan sencillos? La confianza y la seguridad en actos tan sencillos como son el intercambio de mensajes privados, la compra de productos a través de Internet. Por lo tanto, cuando tomamos la decisión de hacer este foro, estamos abriendo un espacio que va a continuar sobre este tema que tiene múltiples facetas. Tenemos la suerte de tener con nosotros hoy a dos profesionales muy destacados en el ámbito del derecho y del derecho del consumidor, que han aceptado compartir con nosotros sus conocimientos en esta materia. A Gabriela Camay de España y a Jaime Lorenzini de Chile va, por lo tanto, nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación y estar hoy con nosotros en este foro. El foro tendrá un formato que ha sido el habitual, el que hacemos ambas fundaciones. Vamos a escuchar la exposición primero de Jaime, luego de Gabriela, y después tendremos un momento para preguntas o opiniones, pero hemos acordado, y nos parece que por respeto a todos los que asistimos a esta actividad en diferentes horarios, tener una duración de este foro que no exceda la hora y 30 minutos. Lo estamos transmitiendo por la plataforma de Zoom y posteriormente enviaremos la grabación a las personas que hoy por distintos motivos, muchos de horario, no pueden estar presentes. Dejo entonces en primer lugar la palabra a Jaime Lorenzini, abogado, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Chile, especialista en Derecho del Consumidor. Jaime tiene además estudios de análisis económico del derecho en la Universidad de Chicago y es socio del estudio jurídico Lorenzini Taiman. Además, Jaime
ha recibido por diversos rankings internacionales reconocimientos como abogado destacado en temas de protección del consumidor. Jaime, te dejo con la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la presentación, Juan, y muy cordiales saludos para Facua, para Fundación Ciudadana para un Consumo Responsable, nuestros amigos de Sevilla y todos quienes han tenido la muy buena y grata noticia de conectarse a esta hora. Estamos en diferido, yo estoy en Santiago de Chile, aquí son un poquitito más del mediodía, con un sol muy bueno, primaveral, slash veraniego, así que para sacarle pica a nuestros amigos europeos. Y voy a compartir yo, tanto como con Gabriela, algunos de los temas que convocan un poco la agenda pública, que dice relación cómo es el comportamiento de los consumidores y cómo son los fenómenos que ocurren en ambientes digitales. El mundo ha cambiado mucho desde hace un tiempo. Quienes tenemos más experiencia, quienes tenemos más juventud acumulada, hemos identificado cómo han ido cambiando las cosas desde lo analógico, desde lo presencial. Compartía antes de empezar formalmente con un amigo que está aquí conectado cuando íbamos a comprarnos libros o música física. Hoy día efectivamente no es necesariamente así. Eh, ¿Por qué? Porque el mundo ha ido cambiando. Subsiste sin lugar a dudas el consumo presencial, pero en el ámbito digital hay desafíos, hay brechas, hay oportunidades, hay fenómenos nuevos y ahí me gustaría compartir algunos de estos puntos. La evolución del comercio digital, aquí solo cifras para llamar la atención de la importancia que tiene en Latinoamérica. Ahí está la cifra, Latinoamérica y en Europa y en todo el mundo, digamos. Las cifras son reveladoras de cómo es el énfasis que el consumidor le ha prestado a hacer una transacción online y seguramente ayudó mucho en esto la pandemia. Ya venía habiendo un consumo a distancia, cuando uno apretaba un clic y uno pedía al supermercado algo o algún producto al retail, pero la pandemia lo hizo absolutamente esencial e indispensable, porque si no, no comíamos. No sé, por lo menos en Chile, digamos, la autoridad fue muy exigente en impedir el desplazamiento de personas, que fue una buena noticia porque se salvaron muchas vidas, de impedir el contacto y el contagio y quedándose en las casas. Y eso durante un año y medio, por lo menos. Bueno, y ahí generó, digamos, la gran necesidad, ya no el gusto, la gran necesidad de acceder a bienes y servicios a través de un clic. Ahí están algunas de las referencias. De las pocas cosas buenas que trajo COVID fue, eh, bueno, acelerar el comportamiento en el comercio digital y eso es saludable, es moderno, hay un uso de la tecnología eh, y permitió entonces que se empezaran a desarrollar con más intensidad los fenómenos que nos ofrece el mundo digital. En el contexto global, para que haya consumo digital, el paso previo es que haya acceso a Internet en los hogares. Eso en muchos países puede ser todavía un desafío, en otros no, ya se ha instalado la penetración de Internet. En el caso de Chile, cerca del 95% de los hogares tiene un acceso propio y pagado de Internet, según la autoridad respectiva, y eso facilita que haya un intercambio en los temas de comercio digital. Algunos de los puntos a considerar en el ambiente digital. eh, el que da el nombre a nuestro seminario, que dice relación con la ciberseguridad y los desafíos permanentes. Y el primero, yo lo tocaría, serían los fraudes, cómo este ambiente es mucho más propicio
para la acción, y no aislada, sino que muy sofisticada, muy profesional, de bandas, de organizaciones que se dedican a investigar y desarrollar una tecnología muy sofisticada y de muy buen nivel para sortear las barreras que pone un banco, que pone un supermercado y que las propias personas colocan, digamos, en sus aparatos de tecnología para acceder a bienes y servicios. Bueno, voy a referirme a eso. Eh, Me parece que Gabriela también va a abordar ese gran desafío, y ahí hay una brecha y una oportunidad, cómo las autoridades generan buenos estándares normativos. Del, Al mismo tiempo, yo compartiría también, en este tema del ambiente digital, se relaciona íntimamente con la protección de los datos personales. Cuando yo voy a un supermercado o a una librería a comprarme algo, un libro o un paquete de tallarines para el almuerzo, mm, la persona, salvo que yo le quiera dar los datos, digamos, va a pasar, y sobre todo si pago en billete en efectivo, ni la institución ni el proveedor va a saber quién soy yo. Y está correcto. En el ambiente digital es exactamente lo contrario. eh, es, mm, es bastante improbable que el proveedor o el distribuidor, el intermediario, el marketplace, no sepa que está Jaime Lorenzini, que tiene tales características, que tiene tales hábitos de consumo, que mi DNI, mi número de pasaporte es tal o cual. Bueno, pero la paradoja de la privacidad dice relación con que, si bien yo me quejo mucho de por qué están mis datos en las bases de datos de muchas empresas, bueno, ¿qué hago yo a su vez para proteger mis datos? Y ahí me gustaría compartir esa mirada. Lo de los patrones oscuros dice relación con un tema relacionado con el último también, la economía del comportamiento, cómo las personas en nuestra conducta normal desarrollamos ciertos hábitos, ciertas decisiones, y cómo pueden ser aprovechadas con mucha astucia, por cierto, pero a veces ya de una manera indebida por los proveedores, generar una ansiedad para provocar precisamente clic de aceptaciones cuando yo no quería aceptar algo. Bueno, la economía del comportamiento es una disciplina nueva que ha estado tomando posición para decir cómo realmente somos las personas. Ahí explicaré con un par de ejemplos la importancia de este comportamiento económico y el ambiente digital. Empiezo con lo de la paradoja de la privacidad. En el ámbito del ambiente digital hay una alta sensibilidad por proteger los datos de las personas, sin lugar a dudas. En todo el mundo hay una sensibilidad y regulaciones relacionadas con los datos personales. En Chile se está modificando el estándar legal que existía desde el año 99, teníamos ya 25 años de ley de datos personales, pero no habían sanciones relevantes, no habían una agencia estatal que se dedicara a esto, como sí ocurre en Europa y en España. Pues bien, y ahí hay una buena noticia y un muy buen estándar que se va a aplicar a Chile, que seguramente va a ser una punta de lanza dentro de Latinoamérica, por lo menos, para acercarse a los estándares europeos. Bueno, miren esta pregunta que yo podría compartir. ¿Estará dispuesta una persona a recibir una suma de dinero que tampoco es que se ganó la lotería, una suma de dinero de $10, 10 euros, en el caso chileno, 10.000 pesos, porque le escaneen el iris del ojo? Eh, y la respuesta es sí, la respuesta es sí. Y eso abre una serie de interrogantes en términos, ahí está la noticia, digamos, escaneo de iris por dinero llegó al país. Eh, Normalmente esto está relacionado con el acceso a criptomonedas, el escaneo del iris del ojo a cambio de criptomonedas o pagos en dinero, que se ha extendido tanto en Chile como en España en los últimos meses.
es relativamente reciente. Y aquí es interesante esto porque aquí las fronteras entre la tecnología y la privacidad se entrecruzan cada vez más. Hasta abril del año 2004, por lo menos en Chile, se había documentado que 200.000 personas ya habían realizado esta transacción. O sea, de permitir un dispositivo que leyera el iris con todos los datos biométricos respectivos. Y el iris puede usarse a través de medios tecnológicos como un medio de identificación personal, que es muy puro, que es muy efectivo, porque efectivamente está ahí, digamos, lo más íntimo de la persona. Eso es inmodificable. Mi DNI y los documentos que yo tengo para acceder, para demostrar mi personalidad y mis atributos, claro, no son tan eficientes como mi biología, mi ADN, cómo es la rúbrica de mi ojo, que es única. Bueno, eh, y sobre esto, entonces, las autoridades de ambos países han llamado la atención sobre el cuidado a tener por esta práctica, porque por recibir 10 euros o 10 dólares, digamos, yo estoy entregando una información valiosísima al otro proveedor respectivo y esto puede facilitar de que el acceso a nuestras cuentas, la suplantación en Internet, la comisión de delitos. ¿Por qué? Porque precisamente puede haber un uso indebido de este elemento que es el escaneo del iris. Uno podría imaginar de que si bien en países con legislación robusto, España y está haciendo Chile, que se dan estas prácticas, pero bueno, esos datos así alojados pueden almacenarse y traspasarse a otros países con menores niveles de protección. Bueno, y ahí se nota entonces la paradoja de la privacidad, esto es de que las personas se grafica mucho con el iris, pero en muchas otras oportunidades también. Las personas que aportaron su iris por recibir este dinero, precisamente no están protegiendo correctamente su privacidad y ahí viene entonces para tomar nota en las políticas públicas cómo hacernos entender a las personas que los datos personales sí son importantes, sí son de custodia, no son un juego cuando le dice ponga una clave y no se le entrega a nadie y tenga cuidado con dónde pone la tarjeta. Es relevante porque pueden pasar cosas en el ambiente digital. De los patrones oscuros en el ámbito digital, ahí lo graficaría con la lámina del- de la persona, del ser humano, que está apretando un clic o no, por ejemplo, para acceder a leer un periódico. Lo que me pasa a mí, yo quiero leer el periódico El País, me interesa saber lo que pasa en España, en Europa, hay una edición internacional también, y me deja leer un poquitito y después de eso me dice, bueno, si quiere continuar leyendo, señor Lorenzini, apriete aquí, quiere aceptar todos los cookies, la información y quiere que sus datos queden aquí alojados, y la mayoría de las veces digo, no, no quiero, aprieto el botón de la izquierda. Pero el botón de la derecha es el botón del acepto y ahí viene esta mano invisible, digamos, que son una serie de técnicas, estrategias para provocar que la persona haga clic, acepto, compro, quiero tal producto, quiero tal resultado, en circunstancias que en condiciones un poquitito más de reflexión yo no lo habría querido. Entonces son estrategias que se utilizan los desarrolladores de sitios web de la gran mayoría de proveedores que están en el mercado para procurar esto, procurar una aceptación, un sí quiero, un sí te doy mis datos en estos ambientes digitales. ¿Por qué se llaman dark patterns? Porque es un patrón que no está brillante, no está absolutamente predeterminado para que uno lo advierta con facilidad, sino que son ciertas estrategias que pasan de manera muy rápida y con poca reflexión por parte del usuario. Por ejemplo, señales de urgencia y escasez para realizar una compra. En Cyber Monday se nota mucho. Quedan solo 6 horas para que compres la máquina fotográfica, las zapatillas que tienen un 60% de descuento. Eso me va a generar a mí ansiedad sin lugar a dudas.
Últimas unidades, bueno, banners, contadores de tiempo, como los que acabo de indicar, notificaciones también de cuántas personas han comprado el mismo artículo. Yo estoy viendo una máquina fotográfica, a mí bueno, en particular me gusta la fotografía, y 950 personas han comprado la máquina fotográfica que te interesa a ti, Jaime Lorenzini. Bueno, eso me genera algo, digamos, en mi proceso decisivo. ¿Ok? Bueno, y aquí el punto, lo que se ha levantado es hasta dónde la astucia de los proveedores puede llegar a contaminar una claridad en la decisión. Por lo menos pueden haber malas prácticas en muchas de estas estrategias. Y esto conlleva al final del día a una pregunta que parece muy relevante. ¿Hasta dónde? Porque aunque yo haya querido apretar no quiero, pero termino apretando quiero o acepto, la verdad es que nadie entró por la ventana de mi casa y me puso una pistola, digamos, y me tomó la mano, digamos. Eso es una sutileza, digamos, en la lámina. ¿Hasta dónde puede la autoridad o hasta dónde debe la autoridad intervenir para que yo tome correctas decisiones de consumo? Si lo pasáramos en el ámbito alimenticio, sería hasta dónde el Estado, una cosa es que recomiende, que fomente, que me eduque para no comer alimentos ultraprocesados que generan enfermedades crónicas no transmisibles, muy delicadas, pero los helados, la papa frita, el snack en general, hasta dónde el Estado puede intervenir. ¿Ok? Entonces, esto nos pone en evidencia de que si bien hay ciertas estrategias para seguir consumiendo indebidamente o entregando mis datos en el ámbito digital, aquí por lo menos uno llamaría la atención de subsiste la libertad de las personas y es un refuerzo de las asociaciones de consumidores, de los órganos estatales, de los académicos, de explicar, tenga cuidado con estas estrategias. Bueno. En la economía del comportamiento y sobre todo en el ámbito digital es relevante tomar nota, esto lo compartiré rápido, de que las personas no nos comportamos como el profesor de economía en su clase uno, digamos, seguramente lo pasaba, como el Homo economicus, este agente racional, criterioso, reflexivo, que vitrinea, que compara precios, que analiza qué es mejor hacer esta transacción en tal o cual lugar, cuál tiene la tasa de interés más barato. Ese es el hombre de laboratorio. Las personas no somos de esa forma, ¿ok? Es un deseable que nos comportáramos de una manera racional, reflexiva, analítica, pero los seres humanos, y ahí han habido ya 2 premios Nobel en economía que han abordado esto, Daniel Kahneman, Richard Thaler. Las personas funcionamos en base a sesgos. No somos este hombre del laboratorio de la pizarra del profesor de economía que dice que siempre y necesariamente vamos a tomar decisiones racionales, ponderadas, analíticas, muy correctas financieramente, de acuerdo a nuestro presupuesto. Nos movemos en base a emociones. No nos movemos a veces por el cambio del status quo, moverse de una cuenta corriente a otra, moverse dejar de consumir el mismo cereal que yo he definido desde hace 20 años, es una decisión y eso es desagradable para las personas. Ahí hay un sesgo, me refiero en particular a ese sesgo de status quo, por ejemplo. Bueno, comportamiento intuitivo. Las personas toman de manera muy rápida decisiones porque es una asociación mental y hay un comportamiento reflexivo de largo plazo que sirve para algunas cosas. Mayoritariamente uno se comporta de una manera intuitiva. ¿Por qué comento esto? Porque en el ambiente digital es muy propicio para que uno caiga, digamos, en estas situaciones y eso es lo que justifica que uno caiga en suplantaciones de identidad, por ejemplo. Una persona dirá, no, yo he leído que hay fraude y que a uno le llega un email, es como el relato en presencial. No, yo he escuchado que tocan el timbre de la casa y dicen que yo soy un policía, que vengo a notificar, vengo a verificar un domicilio y que si tuviera usted la virtud de hacerme entrar para entregarle solamente este premio a este señor. Y son ladrones, digamos. Uno dice, está bien, yo entiendo que eso pasa, pero a mí no me va a pasar. Estas cosas le pasan a otros, pero a mí no me pasa. Y en el caso del phishing y la suplantación de identidad,
precisamente a partir de los sesgos de las personas, sí nos van a pasar a todos. A los seres humanos nos pasa de todo y a cada rato. Eh, hay un descuido porque la persona, digamos, seguramente, me devuelvo seguramente hubo algunos sesgos en la percepción, un recuerdo, una experiencia previa. Quien está haciendo el phishing, digamos, lo puso en un contexto agradable y uno bajó sus barreras, por ejemplo, y ahí entregó ciertas claves. Mire, para ganarse la lotería y le entreguemos, digamos, por favor, don Armando, don Juan, ponga aquí en este link que yo le voy a enviar cuál es su DNI, su número de pasaporte, y con eso le enviaremos en 15 minutos, va a llegar la maleta con dinero a su casa. Bueno, y las personas lo hacemos. No me extiendo más porque me parece que Gabriela va a abordar mejor esa práctica y que son efectivamente fraudes en el ciberataque. Lo que yo estoy comentando es la responsabilidad o la corresponsabilidad que tenemos las personas en nuestra conducta descuidada para facilitar esto. Los datos también pueden ser secuestrados y esto afecta, digamos, a personas de todas las nacionalidades. Aquí estamos viendo ataque ransomware, afecta a empresas de Chile y Perú, por ejemplo. Hay un saludo aquí, Sólogo, que está conectado. Enero 2024, el ayuntamiento en Mallorca sufre un ataque de ransomware. O sea, ya no solo le roban los datos personales a las personas a través de las suplantaciones, sino que a instituciones completas pueden ser objetos de una actividad ilícita, vulnerando las barreras de tutela, de seguridad, de contención. Y esto genera sin lugar a dudas vulnerabilidad en el ambiente digital. El ambiente digital está en este contexto. Bueno, em, lo que uno podría, otra lámina que da cuenta de la experiencia práctica, esto nos ocurre a los países que estamos conectados, digamos, en este importante webinar. En España, en Perú, en Chile, digamos, tanto las personas como las instituciones, la industria de, del ciberataque no puede sino entenderse porque así como hay investigadores, científicos, profesionales que van a prestigiosas universidades para hacer el bien, digamos, eh, la ciberseguridad no es un tipo, digamos, que en sus ratos de noche, digamos, y ocioso se mete y pretende hackear la, la FTC o el CERNAC en Chile, sino que son bandas, hay organizaciones, hay muchos recursos, hay financiamiento para esta actividad. Y eso no es tan evidente. No es el ladrón que en la calle va corriendo y mientras yo estoy hablando por celular pasa y se sube una moto y me lleva el celular. Está bien, a lo mejor puede ser una mini banda, digamos, él con el que conducía la motocicleta. En el caso de los ciberataques hay una industria y eso es bueno saberlo y por eso los cuidados a tener por las personas. Esta lámina da cuenta de que seguramente ellos dos, que son actores famosos, conocidos, con recursos, con acceso a asesoría y protecciones y tienen un sistema, digamos, de mayores controles. Esta actriz, Anne Hathaway y Adam Sandler, bueno, sus cuentas fueron hackeadas, ¿ok? En un caso, revelaron fotos íntimas de esa actriz y en el otro caso, digamos, le hackearon la cuenta de Twitter a Adam Sandler y una vez que le capturaron la cuenta comenzaron a generarse mensajes que por supuesto él no había preparado ni comunicado ni eran de su propiedad, digamos que lo dejaba muy, muy mal parado. Bueno, comento esta lámina porque le pasa a los famosos, con mayor razón a los no famosos. Estamos muy expuestos a que en cualquier minuto, digamos, podamos ser objeto de ataques. Entonces demos vuelta la moneda. ¿Cómo hacemos para evitar o mejorar nuestra conducta para aumentar niveles de seguridad?
uso de contraseñas seguras, autentificación, ojalá con varios factores y varios criterios distintos, reconocer correos sospechosos, evitar abrir enlaces. Es muy fácil abrir enlaces, porque si Juan Trimboli me manda a mí, Jaime, mira, te mando, ¿cómo estuvo el webinar? Te mando, voy a poner un ejemplo ficticio, digamos, alguien que se hace pasar por Juan Trimboli y me llegara un email, Jaime, querido, ¿cómo estás? Digamos, mira, me cambié de celular recién, soy Juan Trimboli por si acaso, digamos, mira, te mando el link del webinar que acaba de confirmar, esto sería mañana, así que aquí te mando el enlace. Yo ten- ¿Qué piensan ustedes? Digamos? Yo tendré ¿Qué piensa Juan de esto? ¿Yo tendré alguna capacidad de sospechar que no es Juan Trimboli? ¿No? Y se vio que era, o sea, la persona buscó, me hizo el seguimiento, digamos, se metió a los sitios correspondientes, me dijo, a este tipo lo vamos a pillar, digamos. Y Jaime, y me agrega algo que me sube el ego, por ejemplo. Jaime, velo rápido porque me dicen de la organización respectiva de que se va a bajar el enlace en algunas horas y tú sales extraordinario. Qué bien te quedó esa chaqueta, querido Jaime, qué sé yo. Yo lo primero que hago es no averiguo si se cambió el teléfono Juan Trímbolo o no, sino que abro el enlace, listo. Después llamaré a Juan, digamos, y Juan me dirá, iba a decir una expresión latina, pero me dirá, no, fuiste un poco bobo, Jaime. ¿Ok? Bueno, em, hay consejos que dan las instituciones, que dan nuestros bancos. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros le prestamos realmente atención a eso? Esto yo lo he aprendido ya no como investigador, no como académico, sino que en mi experiencia forense, lo comentó Juan Trimboli, digamos, en mi presentación. Yo soy socio, digamos, hace varios años, digamos, de una oficina que asesora a instituciones, a proveedores, y desde esa perspectiva uno comprende situaciones prácticas, digamos, en que, por ejemplo, los proveedores financieros, los bancos, procuran, digamos, realmente hacen un esfuerzo por poner a disposición en las APP, en los sitios web, en los estados de cuenta, en los relacionamientos, eh, advertencias, recomendaciones para que uno no haga torpezas. Aún así, siguen ocurriendo. Entonces la pregunta ya no es me parece, no es solo de la institución financiera, que no tenga adecuados niveles de seguridad, sino que cómo yo, digamos, no presto atención. Vuelvo al anterior, pero primero esto. ¿Cuáles son las mejores claves que utilizamos varios de los que seguramente de los que estamos aquí conectados y qué es lo que no hay que hacer? Dice la máquina, coloque una password de 6 dígitos o números. Y la mayoría de las personas colocan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí coloque la password, dice el dispositivo. Y uno coloca password, entendiendo que uno está siguiendo una instrucción, digamos. Coloca la palabra password. Eh, bueno, esto está medido, digamos. La primera se demora un segundo, digamos, un hacker, digamos, en violar las barreras de seguridad del usuario. Eh, Me vuelvo, por consiguiente, algunos, no me voy a referir a todo. Juan, creo que llevo como 25 o 30 minutos, no sé cuánto me queda. Sáqueme la tarjeta roja cuando usted estime pertinente. Porque 5 minutos estaría bien. De acuerdo, de Jaime. acuerdo. Gracias, Juan. Tener una longitud no de 5 o 6 caracteres. Evitar patrones comunes en la clave segura, ¿ok? Eh, no repetir contraseñas, no utilizar lo que son los números que para mí van a ser eh, fácil de recordación, que es el número de mi cumpleaños o el cumpleaños de mi hija o el número de mi casa. Eso sin lugar a dudas me voy a acordar. Está bien, pero el hacker que es profesional, que se mete a las redes sociales, que se me metió al Facebook, que ve mi página web, que sabe, me hace seguimiento, sabe que mi cumpleaños es tal, que yo vivo en tal calle, por consiguiente va a poder obtener con bastante facilidad. No vaya a ser que Lorenzini, está bien, si no puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, puso el número de su casa. Marco legal.
voy cerrando con la regulación ha establecido estándares en temas de bioseguridad. En Chile hay estándares que me parecen a mí, en el contexto por lo menos latinoamericano, robustos, sin lugar a dudas, siempre mejorable, perfectible, pero hay normas de delitos informáticos. La propia ley de protección al consumidor ha sido utilizada intensivamente a propósito de los fraudes y sobre las personas como una garantía, una vía de tutela, interesante aquello. Hay una ley de protección de la vida privada y hay una nueva ley en los últimos años de fraude de tarjetas. eh, y sobre que se está, en la ley de fraude han habido modificaciones precisamente por las dificultades que tenía el usuario para acreditar que fue suplantada su identidad o que le robaron sin saber cómo, o que alguien sacó dinero desde un cajero con un dispositivo a distancia o físico, digamos que vulneró y me cargaron a mí en mi cuenta corriente una cierta transacción. Bueno, se dictó una ley de fraude robusta, sin embargo, pese a aquello, fue tal, esta es una opinión profesional, fue tal el giro que tuvo el legislador para facilitar al máximo, no ponerle trabas, problemas a la persona, prácticamente con la sola declaración que había sido defraudado o que desconocía una transacción, debía y todavía debe la institución prácticamente restituir los montos. O sea, uno llama al banco y dice, oiga, hay $500 que yo no reconozco, ¿está seguro? ¿No recuerda? No, no recuerdo nada, necesito y exijo que hagan la devolución. Eso ha ido cambiando hace muy poco, pero en esa discusión parlamentaria se documentó que las personas, muy lamentablemente, hacen autofraude. Y ese es un elemento también del tema de la ciberseguridad en circunstancias de que hay comportamientos oportunistas, hay aprovechamientos en el cual ya no dice relación con la ciberdelincuencia, sino que en una conducta muy incorrecta, jurídicamente incorrecta, moralmente incorrecta de parte de los consumidores. Eh, la pregunta que está lanzada al medio, ¿los consumidores siempre se comportan en forma correcta, en forma debida? ¿O acaso hay incentivos en la economía, en la sociedad, en el mundo para que tengan comportamientos indebidos? Y la respuesta la da la economía, digamos. Yo sé que esta es la lámina para mí más compleja, a lo mejor, por lo ingrato que tiene, de decir que las personas no siempre somos blancas palomas. La gran mayoría no tiene estos comportamientos oportunistas, digámoslo. Lo que sí es que terminan pagando los buenos consumidores por los aprovechamientos de los que no tienen buenos hábitos de conducta. Les agradezco la atención. Quedan desafíos pendientes en materia de ciberseguridad. Me parece que prestar atención también a cómo nos comportamos las personas puede ser una clave para que las autoridades y las asociaciones de consumidores y la autoridad reenfoquemos ciertos esfuerzos para mejorar los estándares de protección. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación, por abrir un conjunto de temas para, pues, para el conocimiento de las personas, pero también para la reflexión futura y sin duda puntos de vista que lo que pretendemos en estos foros sirvan también para recibir opiniones diversas sobre un tema tan complejo y tan vasto como es el tema de la ciudadanía. Agradezco, por lo tanto, tu participación. Eh, Estamos asistiendo alrededor de 30, 32 personas a este foro de España y de 9 países de América Latina y del Caribe. Vamos a dejar entonces ahora con la palabra invitar a Gabriela Camay, graduada en Derecho y Criminología por la Universidad Pablo de Olavide. Gabriela es máster de acceso a la abogacía, abogada en ejercicio, perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Es también abogada del Servicio Jurídico del Departamento de Reclamaciones de Facua, Consumidores en Acción, y miembro
de la junta directiva de FAC. Gabriela, muy agradecido por tu tiempo, por tu presencia en este foro, y te dejo con la palabra. Bueno, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí hoy, dedicando un ratito a hablar sobre ciberseguridad. Dame un segundo que pueda compartir la presentación. Vale, creo que se ve, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a hablar vamos a hablar el derecho a la protección de datos y vamos a enfocarlo también de cara a la protección bancaria de los consumidores, ¿no? Que también es uno de los aspectos en los que más hemos observado que se producen delitos o infracciones y que afectan económicamente a los consumidores. Para empezar a hablar de la protección de datos, lo primero que quiero hacer es explicar un poco cómo funciona el ordenamiento jurídico tanto en la Unión Europea como en España para que se pueda entender cómo se configura el derecho a la protección de datos aquí. En la Unión Europea tenemos básicamente estos instrumentos normativos. En primer lugar tendríamos el reglamento, que se configura como una norma que es obligatoria en todos los elementos. Es una norma que una vez se redacta por el organismo competente en la Unión Europea, sería directamente aplicable a los Estados miembros. No habría necesidad de transponerla al ordenamiento nacional. Por otra parte, tenemos las directivas que serían obligatorias para los Estados miembros, pero se configurarían como un establecimiento de una serie de objetivos que deben de cumplir todos los países de la Unión Europea, pero sí requeriría que cada país elabore su propia ley para establecer cómo se van a alcanzar este tipo de objetivos y la propia directiva, digamos, que establecería un plazo máximo para que cada Estado miembro pueda transponer esta norma una vez que la directiva entre en vigor. Un ejemplo de ello sería la directiva de la Unión Europea sobre los plásticos de un solo uso, que es muy reciente y lo que buscaba era reducir un poco el impacto medioambiental que tenían el consumo de plásticos. Entonces, limitaba o incluso llegaba a prohibir la utilización de este tipo de productos, de platos de plástico o vasos de plástico. En España se ha configurado estableciendo, digamos, un cobro de una parte muy pequeña, pero un coste económico para los consumidores que utilicen, digamos, este tipo de utensilios. Y finalmente tenemos la decisión, que sería vinculante, pero solo para aquellos estados o incluso empresas, que en este caso sería lo que más nos interesaría, a los que se dirija. La decisión sí sería directamente aplicable para los destinatarios y un ejemplo sería el Consejo, por ejemplo, publicó una decisión que autorizaba a Croacia a adoptar el euro a partir del 1 de enero de 2023. Esta decisión sería solamente aplicable para Croacia, no para el resto de países. Finalmente estarían la recomendación y el dictamen, que son informes no vinculantes, pero lo que sí harían sería permitir a las instituciones dar a conocer su punto de vista y sugerir una línea de actuación, pero no sería realmente una imposición legal, por así decirlo, no sería una obligación legal para los destinatarios a los que se dirige. Por otro lado, tendríamos las normas en España, que, bueno, no me voy a parar a explicarlas todas, pero para nosotros la norma fundamental sería la Constitución, sería la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico
y, entre otras cuestiones, regularía la interrelación normativa del resto de normas y de textos normativos, y sería la que configuraría los derechos fundamentales. Luego estarían en un nivel inferior los tratados internacionales, que incluirían los derechos de la Unión Europea y los reglamentos internacionales, o sea, el apartado, digamos, que hemos visto en la diapositiva anterior. Y posteriormente vendrían las leyes promulgadas por las Cortes, que serían el Parlamento y el Senado, y que serían una fuente básica del derecho, ¿vale? Se dividirían en dos fundamentalmente: las leyes orgánicas, por un lado, que son un tipo de ley que regula cuestiones que le son expresamente reservadas, entre las que estaría precisamente el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Para su aprobación se requiere una mayoría reforzada, que sería la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, y aquí estaría precisamente la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y ya luego, por otro lado, pues estarían las leyes ordinarias, que regularían las materias precisamente que no queden reservadas a la ley orgánica, y requieren una mayoría pues menos exigente, que se aprobarían por mayoría simple. Aquí estaría, por ejemplo, la ley de propiedad intelectual. Luego, otra de las cuestiones que realmente ahora mismo no sería para los temas que vamos a tratar, pero sí entiendo que puede ser curioso para las personas que nos estáis escuchando y que no sois de España, sería la configuración de las leyes y reglamentos de las comunidades autónomas. Aunque vengan en última posición, es interesante hacer una expresa mención a esto, porque en España hay determinadas cuestiones que quedan relegadas a las comunidades autónomas, y que la competencia, digamos, se deriva del órgano central, y serían tramitadas directamente por cada comunidad autónoma. Un ejemplo sería la sanidad. O sea, las normas, la competencia en materia de sanidad la tienen transferidas a las comunidades. Pues bien, entrando ya en materia de protección de datos, como adelantaba Jaime, tenemos que tener en cuenta que desde el momento en el que accedemos a cualquier página web, y sobre todo en redes sociales, estamos aportando a una empresa una serie de información y de datos de carácter personal que son delicados, o sea, son susceptibles de aportar una información que puede posicionarnos en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué cuestiones son más importantes y más relevantes en este aspecto? Los menores de edad. O sea, es normal aquí en España y en muchísimos países que una persona menor de edad tenga acceso a una red social, tenga Facebook o tenga Twitter o tenga Instagram. Entonces, en el momento en el que una persona menor de edad accede a este tipo de páginas o de redes sociales, está aportando una información, al igual que sucede con las personas adultas, pero que para las personas que son menores de edad están en una situación de mayor vulnerabilidad. En este caso serían los propios padres los que tendrían que intentar velar por esta protección de los menores. De otra parte, las personas adultas, como bien comentaba Jaime, tenemos la costumbre de acceder a una página web y aceptar las cookies sin siquiera ver qué tipo de información estoy compartiendo y con qué objetivo, porque una de las cuestiones fundamentales de la protección de datos es el tratamiento que se le va a dar a estos datos personales y qué destino o qué uso se le va a dar. Y por otro lado, tampoco somos plenamente conscientes del alcance o la trayectoria que puede tener el compartir este tipo de datos. Bueno, pues en España, la Constitución española, como he comentado antes, que recoge los derechos fundamentales en la Constitución estarían recogidos entre los artículos 14 y 29 de este texto.
Y precisamente el artículo 18.4 es el que reconoce el derecho fundamental a la protección de datos personales. Lo que recoge es que la ley debe delimitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces, la protección de datos se configura como un derecho fundamental y lo que vendría a hacer es garantizar a la persona el control sobre sus datos personales y el uso y destino que se le va a dar a este tipo de datos. Lo que se pretende es evitar el tráfico ilícito o lesivo de los mismos y proteger tanto la dignidad como los derechos a manejar o a limitar el uso que se le va a dar a este tipo de datos. Realmente se configura, aparte de como una obligación para la persona jurídica que haga el tratamiento de estos datos personales, como una facultad para el propio ciudadano o usuario de oponerse a que este tipo de datos sean utilizados para unos fines distintos a los que, digamos, que él ha consentido. En este sentido, la sentencia que hago referencia, que es la 292-2000 del Tribunal Constitucional, determinó que el derecho a la protección de datos se tendría que configurar como un derecho autónomo e independiente que consista más en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que se configuraría como una facultad de la persona para decidir qué datos va a proporcionar a un tercero, ya sea el propio Estado o un particular. Y qué tipo de datos pueden ser recabados por un tercero. Hay una serie de datos que tienen una especial protección porque son datos especialmente sensibles, como pueden ser el posicionamiento ideológico, la orientación sexual, datos que se hagan referencia a la salud del individuo. Y por otro lado, también esta sentencia determinaba que el derecho a la protección de datos también se extiende al propio derecho que tiene el individuo a conocer quién posee sus datos personales y la posibilidad de oponerse a la posesión o el uso de estos datos personales. En relación a la protección de datos, existe la posibilidad de que se cometan o bien hechos delictivos o bien infracciones administrativas. En España, los principales delitos que hemos observado que se dan en relación a la protección de datos son, en primer lugar, la suplantación de identidad, que consiste en cuando, en el caso de la ciberdelincuencia, cuando una víctima accede a un determinado enlace y una vez que se encuentra dentro de este enlace, como decía antes Jaime, creyendo que es un email de un conocido o una web de confianza de una empresa que conozcamos o de las que incluso podemos llegar a haber tenido algún tipo de relación contractual previa y nos da la sensación de que se refiere pues, precisamente a este tipo de contrato o servicio que ya teníamos suscrito. Al acceder a este enlace le estamos dando acceso a una serie de datos o incluso nos puede pasar que al acceder al enlace nos va a solicitar un email o contraseña que esté relacionado con la supuesta página de procedencia o empresa de procedencia y al final con esta serie de datos que nosotros le estamos facilitando pueden robar pues, determinada información, acceder a determinados perfiles que son privados, ¿no? Del usuario, por ejemplo, redes sociales. Los delitos relacionados con la suplantación de identidad más comunes pues, son la revelación de secretos, delitos contra la integridad moral, acoso, coacciones o estafa. En relación a la estafa, como bien veníamos explicando hasta ahora, el phishing es desgraciadamente uno de los más comunes y lo que hace es ir dirigido expresamente a los datos financieros del usuario, ¿no? Que es la víctima del fraude.
Hay varios tipos de formas de realizar este tipo de estafa que se dividen pues, en el farming, que sería utilizado normalmente para realizar el ataque de phishing, redirigiendo el nombre de dominio de una entidad de confianza o de una página web que tenga apariencia idéntica o una real con la que solamos tener relación, por ejemplo, Zara o el Corte Inglés o nuestra entidad financiera o cualquier Amazon, por ejemplo, ¿no? Realmente lo que hace es facilitar un acceso a una página web o un enlace que parezca real de una empresa de confianza y realmente lo que pasa es que esta empresa, pues este enlace, perdón, ha sido expresamente creado por el atacante para que nosotros, creyendo que estamos en la página original, facilitemos datos privados y generalmente, pues por desgracia, se tratan de datos bancarios, ¿no? Entonces, al final lo que estamos haciendo es facilitarle directamente nuestra información financiera. El carding sería otro tipo de phishing que lo que haría sería hacer o facilitar un uso ilegítimo o generar incluso tarjetas de crédito o el número de una tarjeta de crédito que pertenecería pues a la tercera persona que sería la víctima y con esta tarjeta o este número de tarjeta de crédito que se ha generado usando mis datos personales sin mi consentimiento, el, el- el estafador lo que haría sería obtener pues una serie de servicios o bienes que contrata pues, usando esta como método de pago. Y por último estaría el trashing, que es más innovador, por así decirlo, que lo que hace es conceder, mediante el acceso a este enlace, el acceso a nuestro propio ordenador y el estafador lo que haría sería rastrear las papeleras de nuestro ordenador o de nuestro correo electrónico y con ello conseguir pues información, contraseñas, directorios, toda una serie de datos. Otro de los delitos que se suelen dar con mayor frecuencia serían los delitos de daños informáticos. En este caso, este delito lo que haría sería el delincuente lo que haría sería producir o falsear un determinado programa que sea empleado por una empresa o una otra persona jurídica y accedería a parte o la totalidad del sistema de información que contiene. Realmente en este caso sería curioso porque la víctima directa puede ser, o sea, sería la empresa a la que le ha falseado el sistema informático, pero indirectamente el afectado sería el consumidor o el usuario que ha depositado o ha facilitado a esta empresa esa serie de datos. Realmente el tratamiento de los datos que realiza la empresa dueña del sistema informático es lícito porque hay un consentimiento por parte del consumidor, pero al haber sido esta empresa víctima del delito, están accediendo terceros a sus datos personales para el cual no ha prestado, digamos, consentimiento. Y además van a ser este tipo de datos los que precisamente sean utilizados para cometer luego posteriores delitos. ¿Qué sucede con este caso y por qué sería tan curioso, digamos? Realmente, al cometer el delito del daño informático, independientemente del posterior uso que se le den a estos datos, inicialmente habría un delito contra la empresa, pero posteriormente puede haber una infracción administrativa por parte de esta empresa que ha sido víctima del delito de daño informático con el usuario o el consumidor que le había cedido estos datos. ¿Por qué? Porque realmente habría que comprobar si esta brecha de seguridad no se debe a un fallo por parte de esta empresa que habrá sido víctima del daño informático por no haber implantado realmente un mecanismo eficaz para la protección de estos datos que se le habían confiado. Es que al hablar por
Como es compartiendo solo una parte de la pantalla, al hablar por el chat me sale en medio. Por otra parte, como he comentado antes, hay una parte que sería infracción administrativa, que no sería un delito y por tanto su gestión no tendría nada que ver con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado y los órganos de justicia. En España hay una serie de infracciones administrativas que no llegarían a la categoría de delito y hay un organismo que es la Agencia Española de Protección de Datos, que es el encargado de tramitar todas estas reclamaciones y sancionar, en el caso anterior, por ejemplo, sería esta empresa que a lo mejor no ha tomado las medidas para prevenir esta brecha de seguridad, imponiéndoles una serie de sanciones administrativas o multas. Realmente el régimen sancionador que tiene la Agencia Española de Protección de Datos es bastante exigente y pone una serie de sanciones o multas bastante altas. ¿Qué hechos podrían constituir una infracción administrativa y no llegarían a ser un tipo delictivo? Por ejemplo, utilizar los datos personales de un usuario para un uso distinto del que ha sido consentido por esta persona, ¿no? Otro ejemplo sería el ceder a terceros sin el consentimiento del usuario estos datos personales y especialmente, como comentaba antes, si se tratan de datos que son sensibles, ¿no? Como por ejemplo la ideología o la religión o la vida sexual, la orientación sexual o la salud o datos relativos a la salud. Entonces, toda esta serie de hechos no serían un hecho delictivo, sino que serían una infracción administrativa. Para la determinación de la sanción económica se tiene en cuenta, pues, en primer lugar, la gravedad de la cantidad de hechos, de datos, perdón, que se hayan compartido o expuesto, la reiteración de la conducta. Si yo me he pasado una vez de forma aislada, no es lo mismo que sea una empresa que recurrentemente pues tenga una brecha digital y se compartan datos que no hay un consentimiento. Por otro lado, tenemos que ver qué es el consentimiento. En el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea se determina el concepto de consentimiento. Como he comentado antes, los reglamentos serían directamente aplicables sin necesidad de transposición, ¿vale? El consentimiento, según el reglamento, sería la manifestación de la voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que una persona acepta el tratamiento de sus datos personales, ¿vale? ¿Qué elementos tiene que recoger o qué condiciones tiene que tener ese consentimiento para que se entienda que es válido y legítimo? En primer lugar, estaría la demostración, es decir, que el responsable del tratamiento tiene que ser capaz de demostrar que esta persona, o sea, que el interesado ha consentido en el tratamiento de sus datos personales. Otra de los elementos es la distinción clara, ¿no? Si se nos facilita un contrato o un texto, por ejemplo, imaginemos el consentimiento informado de un tratamiento médico. Tiene que venir expresamente diferenciado en este documento la parte que sería relativa al consentimiento del tratamiento médico y la parte que sería relativa al consentimiento del tratamiento de protección de datos. No valdría que todo venga en un mismo documento con una misma redacción sin que venga expresamente separado o diferenciado del resto del contenido. Se exige también que la forma de expresar este requerimiento del consentimiento de protección de datos pues se establezca en un lenguaje sencillo y claro que permita que cualquier persona sea capaz de comprender el alcance y el destino que se le va a dar a esos datos personales que se van a acceder. Por otro lado, también se establece la obligación de que haya un mecanismo de revocación de este consentimiento que permita en cualquier momento al interesado retirar la posibilidad de hacer uso o de tratar sus datos personales.
También exige la norma que el procedimiento para retirar el consentimiento sea igual de sencillo que el que se nos ha exigido para prestar este consentimiento. Es decir, si yo al prestar el consentimiento lo que hago es, por ejemplo, en una llamada telefónica, simplemente mantenerme a la espera o decir sí, consiento que se utilicen mis datos personales, para retirarlo no se me puede exigir enviar un burofax o una carta certificada, porque sería exigir un medio más restrictivo, ¿no?, que el que se me ha pedido para conceder el tratamiento. Y otra de las cuestiones sería la libertad, es decir, que el consentimiento se haya prestado libremente. Esto lo que va a tener en cuenta es si, entre otras cosas, la ejecución del contrato, incluido, por ejemplo, la prestación de cualquier servicio, se va a supeditar al consentimiento para el tratamiento de datos personales que no van a ser necesarios realmente para la ejecución de este contrato. Es decir, si yo no sé, te voy a hacer una cuenta bancaria y lo que necesitaré que tú me concedas una serie de datos relativos a tu solvencia económica, a tus ingresos, a tus gastos, pero no voy a tener que facilitarte datos relativos a, por ejemplo, mi orientación sexual, si tengo, no sé, si salgo los fines de semana. Si salgo los fines de semana o si otra serie de cuestiones que no tienen ningún tipo de relación, ¿no?, con el contrato que yo voy a suscribir. En relación a los productos bancarios o la protección financiera, existen una serie de derechos básicos que ha establecido la Unión Europea y que lo que pretenden es precisamente proteger a los consumidores de cara a cualquier posible incidencia o contratación que se produzca relativa a servicios financieros. En relación a las cuentas y operaciones bancarias, se establece por parte de la Unión Europea la obligación de facilitar un documento que informe de todas las comisiones que se van a cobrar. Esto realmente no iría tan relacionado con los ciberfraudes, pero sí con las contrataciones a distancia, en las que hemos podido, en nuestra experiencia como asociación de consumidores, comprobar que se producen muchísimas estafas y muchísimos fraudes por parte de las propias entidades bancarias. En este caso, lo que suele suceder es que la información que se nos aporta no es suficiente o incluso se incita a realizar las contrataciones de una forma rápida e incluso como desesperada, por así decirlo, y no se obtiene una información suficiente, o el usuario no cuenta con una información suficiente antes de prestar su consentimiento. La Unión Europea, en este sentido, ha requerido para las entidades bancarias que aporten un documento informativo en el que figuren todos los servicios que van asociados a una determinada cuenta bancaria, que se especifique cualquier comisión que vaya relacionada con esta cuenta, y que se determinen también una vez al año un informe gratuito sobre el estado de las comisiones, en el que se tiene que explicar el tipo de gastos en los que se incurre en esa cuenta y la información sobre los tipos de interés que pueden llevar asociados. Lo más importante en relación a las cuentas y operaciones bancarias es que la Unión Europea ha exigido que los bancos cobren para las transferencias tanto nacionales como entre Estados miembros la misma comisión. También para, por ejemplo, retiradas con tarjetas de crédito o realizar transferencias bancarias dentro de la Unión Europea. Otra de las protecciones más importantes que se han establecido para proteger al consumidor financiero sería, en caso de quiebra bancaria, hay una protección para los consumidores que ascendería a 100.000 euros por persona y por entidad bancaria.
Y en relación a los ciberfraudes, sí habría que señalar que se establece también la protección al consumidor de aquellos fraudes con tarjeta o pagos en los que el importe que el titular de la cuenta haya tenido que pagar se limite a 50 euros. ¿Qué sucede realmente con este tipo de fraudes cuando se producen en la realidad? Lo que hemos observado es que, dado que otro de las contemplaciones que tiene la Unión Europea es que se realicen para aquellas operaciones que sean superiores a 30 euros en los pagos en línea, la autentificación por parte de al menos 2 elementos de autenticación. Lo que hemos ido observando por parte de los organismos de resolución de conflictos de España es que en el momento en el que la entidad bancaria ha aplicado estas 2 formas de autenticación, el Banco de España, que sería el organismo competente aquí, dice, bueno, pues la entidad bancaria ha actuado correctamente y la operación es auténtica, o sea, ha sido realizada por el usuario. Realmente aquí, en las reclamaciones que hemos ido llevando desde Facua, hemos podido ver cómo, a pesar de haber contado con una resolución desestimatoria por parte del Banco de España, es decir, en la que indica que la entidad bancaria ha actuado correctamente y que el phishing ha sido culpa de la persona, porque realmente tú accedes a un enlace y estás facilitando voluntariamente tus datos personales. Hemos visto como al final, cuando se han llevado estas reclamaciones o estas incidencias a los organismos de justicia, han dado la razón al consumidor, porque o bien los elementos de autenticación no eran suficientemente claros, o bien la entidad bancaria no ha actuado correctamente porque, a pesar de haber empleado los métodos de autenticación, el usuario ha indicado que esa operación no había sido autorizada y teniendo el dinero retenido y no cobrado, digamos, de la cuenta bancaria, el banco no ha hecho absolutamente nada. Entonces, realmente la resolución del organismo administrativo no determina que finalmente los órganos de justicia no nos vayan a dar la tipo de operación. Por otra parte, en relación a los créditos de consumo, y ya me queda muy poquito para terminar, la Unión Europea también ha establecido una serie de mecanismos, ¿no?, que garantizarían los derechos de los consumidores, que serían, por ejemplo, la comprobación de la solvencia económica, o incluso, que sería uno de los elementos que destacarían en caso de ciberfraude, la posibilidad de rescindir el contrato en un plazo de 14 días. Realmente estamos hablando de un contrato que sería fraudulento porque no habría un consentimiento real. Pero si el consumidor tiene conocimiento de que se ha suscrito a este tipo de crédito al consumo sin que él haya prestado el consentimiento y no ha transcurrido el plazo de 14 días, probablemente sea más fácil informar de la voluntad de resolver el contrato y ya reclamar si se ha realizado algún tipo de cobro por la vía que corresponda, o sea que proceder directamente a ir reclamando la nulidad de ese contrato porque no había consentimiento, para tener que acudir a una vía judicial y que probablemente se dilate muchísimo en el tiempo. Y otra de las cuestiones que además es especialmente novedosa es el tema de los criptoactivos, que en mayo de 2023 ya el Consejo adoptó un reglamento que exigía una mayor responsabilidad a los proveedores de este tipo de servicios de criptoactivos, y entre otras de las cuestiones que se regularon, porque realmente era un tema muy novedoso y en el que estaban empezando a operar una serie de agentes que no tenían ningún tipo de control, se exigió la necesidad de que la Unión Europea autorizase la posibilidad de operar. Y también establecieron una serie de normas que protegerían los monederos de los consumidores y atribuirían la responsabilidad en los casos de la pérdida de estos criptoactivos por parte de los inversores.
Como he ido indicando antes, los mecanismos para reclamar que se establecen con carácter judicial en España serían, dentro de la entidad bancaria, el servicio de atención al cliente, que sería directamente pues, interponer la reclamación ante la entidad financiera, y no todas, pero sí la mayoría de entidades bancarias tienen la figura del defensor del cliente bancario, que sería como un escalafón superior al servicio de atención al cliente, al cual podemos escalar la reclamación en caso de que esta primera vía fuera desestimatoria. Posteriormente, y en el caso de que sospechemos que la conducta llevada a cabo por la entidad bancaria no ha sido correcta, podemos acudir al Banco de España para reclamar precisamente pues, que los mecanismos de protección que establece la normativa de cara a que no se produzcan este tipo de fraudes ha fallado, para que el Banco de España emita una resolución al respecto. Como he indicado antes, realmente la experiencia que estamos teniendo es que normalmente no da la razón al consumidor, pero no quita que al final es uno de los mecanismos de reclamación que existen aquí en España. Siempre tenemos también la vía judicial posterior, y otra de las cuestiones son las asociaciones de consumidores, que al final nos ofrecemos para poder ayudar y asesorar a los consumidores que sean víctimas de este tipo de delitos. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por escucharme este ratito. Voy a dejar de compartir ya y cedo otra vez la palabra a Juan Trímpoli. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, creo que ambas exposiciones nos dejan un conjunto de reflexiones planteadas, de conocimiento también, por supuesto, y también de preguntas abiertas hacia el futuro. Yo tengo la impresión, y luego como comentario, que probablemente debido a lo que yo estimo, digamos, el éxito de este foro, casi 40 personas ya se ha ido incrementando la participación, y por todo lo que está abierto en esta materia y por la importancia del tema, quizás pronto vamos a tener que organizar en conjunto alguna actividad que permita dar continuidad a este debate, para ir recogiendo también experiencias de distintas instituciones en esta materia. Nosotros habíamos previsto, digamos, 1 hora y media, nos quedarían unos 15 minutos para poder cumplir con ese plazo, ya que muchas de las personas participan en otros compromisos en estos horarios. En el chat aparecen ya formuladas un conjunto de preguntas. Yo dejaría o invitaría a quien quiera hacer una pregunta a Gabriela o a Jaime, que lo haga, o plantear algún punto de vista, lo hagan lo más brevemente posible. Y luego también otras preguntas podemos irlas respondiendo a futuro cuando queden planteadas en el chat. Acá ha habido una planteado sobre los temas en materia de educación. Si hay educación en el currículum escolar, es una pregunta muy vasta, porque en cada país pueden haber seguramente experiencias diversas. También sobre el sistema de chatbots y lo que eso puede implicar como vulneración de la ciberseguridad. O sea, muchas preguntas que pueden darnos. Así que yo dejaría la palabra pensando que en 15 minutos vamos a culminar este exitoso foro que estamos teniendo en el día de hoy. Si alguien quiere hacer uso de la palabra o preguntar, queda la pregunta, espacio abierto. Yo quiero comentar un caso que acaba de ocurrir en Perú la semana pasada, que puede ser de Preséntate interés de para... Crisólogo, si puedes. Ok, soy Crisólogo Cáceres de ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Como les decía, les quería comentar un caso que sucedió en Perú la semana pasada. Uno de los 4 bancos más poderosos del país, Interbank, anunció que las cuentas de sus clientes habían sido hackeadas y que por lo tanto había que tomar precauciones. Incluso el gerente general de dicho banco salió a pedir disculpas por el problema. Cuando se conocieron más detalles sobre el tema, la historia es la siguiente. Un hacker se contactó con el banco
y estuvo negociando durante 20 largos días con el banco para decirle que si no le pagaba 4 millones de dólares, iba a divulgar la información de sus clientes de manera pública para que cualquier ciberdelincuente pudiera apropiarse de ella y utilizarla para fines malévolos. 20 días. Entonces, el banco tenía conocimiento de que sus defensas informáticas habían sido vulneradas y no le dijo nada a los consumidores. Negoció y negoció durante estos 20 largos días con el hacker y finalmente le dijo al hacker, ¿sabes qué? Lo que tú pides me parece mucha plata, así que lo dejamos ahí. El hacker se molestó y le envió un correo diciéndole, ok, me has hecho perder mi tiempo, me has engañado, así que voy a divulgar los datos de las personas. Y divulgó los datos financieros de casi 4 millones de clientes del Interbank. 4 millones, ¿correcto? Entonces, esto ha sido un escándalo en Perú. Las autoridades, diversas autoridades han iniciado investigaciones, el INDECOPI lo ha hecho, la Superintendencia de Banca y Seguros lo ha hecho, la Autoridad Nacional de Datos Personales lo ha hecho, etcétera. Nosotros estamos evaluando la posibilidad de llevar el caso al Poder Judicial. Entonces, en todo este tema, y con esto termino, que ha sido expuesto el día de hoy, que me parece muy importante, creo que una de las líneas de acción por parte de las organizaciones nuestras el próximo año debe tener mucha, pero mucha atención en el tema de la ciberseguridad. Porque la ciberseguridad, como han expuesto los dos brillantes expositores, tiene que ver con responsabilidades de las entidades financieras, de las autoridades y también de los propios consumidores, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que deberíamos mirar con mayor atención. Gracias. Gracias, Crisólogo, muy interesante tu aporte, es una experiencia concreta y una reflexión también en torno a cuál es la responsabilidad que tenemos hacia el futuro, que es uno de los objetivos del foro, es no solo, digamos, constatar situaciones, sino también a ver qué nivel, digamos, de propuestas y de iniciativas podemos desarrollar desde tanto el mundo, desde el Estado como del mundo empresarial, también desde la sociedad civil y en particular de las organizaciones de protección al consumidor. ¿Alguna otra persona, alguna pregunta o algún tipo de experiencia que quiera relatar? Juan, querría hacer un comentario, si es posible. Preséntate, Gabriel. Hola. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día en Argentina. Soy Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores. Acá me pareció muy buenas las disertaciones y se voló un poco así sobre las actividades tanto de empresas y después la acción propia de los gobiernos, ¿no? A mí me gustaría más enfocarnos en la actuación que podamos tener las organizaciones de la sociedad civil, en este caso las asociaciones de consumidores, y me gustaría, si se puede hacer una especie de recopilación de las experiencias, no solamente en la atención de casos individuales, me estoy refiriendo más bien, porque casos individuales todos hemos, quien más, quien menos, ha tenido reclamos en sus países, seguramente de acuerdo a la situación jurídica cada uno lo ha resuelto de una forma distinta, pero ¿qué acciones colectivas se conocen? No me refiero solamente a acciones judiciales cuando hablo de acciones colectivas. ¿Qué acciones colectivas, qué propuestas colectivas, qué trabajos hacia toda la sociedad se conocen como experiencias de asociaciones de consumidores? Por ejemplo, un par de menciones, ¿no? Jaime, en su exposición, habla, por ejemplo, de la diferencia entre el cuidarse, el cuidar la privacidad y el sentirse vulnerado, ¿no? O sea, la gente cuida poco su privacidad, pero después se siente vulnerado. Entonces, ¿hay alguna experiencia de una organización de la sociedad civil que explote eso con alguna campaña, con algún trabajo específico? O sea, ahí hay mucho margen para mostrarle a la gente, o sea, porque en definitiva no le es intrascendente a la persona, hay mucho margen para trabajar cuidar la privacidad, ¿no? Y otra cuestión que, por ejemplo, es una de las posibles actuaciones, ¿no?
Quedaste sin voz. alguna organización que haya este, que trabaje en la auditoría sobre los sistemas informáticos desde una visión de la protección de los derechos de los consumidores, o sea, Claudio, se me... tienes un problema de conexión. Claudio, Hola, sí, yo ahora te estoy. escuchamos. Bueno, Sigue entonces. ¿hay alguna organización, se conoce alguna experiencia de alguna organización que trabaje sobre los sistemas informáticos, no desde la visión de facilitar las transacciones o de la máxima obtención de ganancia, que puede ser la visión seguramente de las empresas, sino desde la visión exclusiva de la protección de los consumidores? Bueno, estos son algunos interrogantes que se me presentan y algunas líneas donde podríamos tratar de desarrollar líneas de acción, ¿no? Las organizaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Creo que tu intervención apunta nuevamente a un eje central que hemos aspirado con la Fundación Facua y la Fundación por un Consumo Responsable con este foro, que es generar iniciativas hacia el futuro que mejoren los conocimientos y mejoren los aportes, o promuevan también los aportes que desde la sociedad civil en América Latina y en España podemos hacer en esta materia. Por lo tanto, tus interrogantes sin duda nos plantean la posibilidad, a lo mejor, hacia el futuro, que en conjunto, por ejemplo, con el caso de América Latina, con la organización, con la OCLAC, que preside solo se pueda en conjunto ver un poco los temas que tú planteas y abrirnos, digamos, un mayor conocimiento en lo que se está haciendo en esta materia. Te agradezco mucho, Claudio, porque apuntas con esto a uno de los objetivos principales que teníamos con este foro. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra sugerencia? Juan, Sí, adelante, Armando. gracias. Primero agradecer a Gabriela y a Jaime por las interesantes presentaciones que nos han ofrecido esta mañana o esta tarde en España. Yo quería hacer un pequeño comentario y luego una pregunta. El comentario es que estamos hablando de un tema muy importante, pero ese tema se refiere a un porcentaje de la población consumidora y usuaria de servicios. En el caso de América Latina, con datos del estudio reciente de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, con información de la CEPAL, dice que en América Latina, en promedio, 70% de los hogares tienen acceso a Internet residencial, 70. Desde 90 y pico en Chile hasta el 32, 33, Nicaragua, El Salvador. En el caso del acceso a Internet móvil, sube el acceso, pero hay países que tienen 40, 50% de población que no tiene tampoco acceso por Internet móvil. Entonces, es un tema relevante, pero se trata también de un porcentaje de la población, depende de los países, que está en ese mundo. Entonces, es el comentario que quería hacer, no quitando la importancia al tema, sino más bien ubicando el contexto de la región y de los países con su desarrollo de tecnologías. Luego, la pregunta que quería hacer a los ponentes, a la ponente y al ponente es, sabiendo que hay diversos desarrollos normativos, incluso Gabriela nos comentaba de la Constitución española, eso no es el caso de muchos países de América Latina, casi diría de la mayoría de países no existen disposiciones en las constituciones protegiendo datos, pero quería preguntarles cuál sería, en opinión de ustedes, como la ruta a seguir, los pasos, los requerimientos mínimos de protección legal de los consumidores en general. Es decir, vamos por protección en códigos penales, principalmente, vamos con principalmente leyes especiales, leyes en el ámbito administrativo,
o fortalecimiento. Bueno, hay países en América Latina que ni siquiera tienen leyes de protección de datos, para decirles eso. Entonces, con ese escenario, la pregunta es, ¿qué recomendarían ustedes como la ruta de protección mínima para evitar estos problemas de ciberseguridad? Gracias, Armando, por tu planteo y al mismo tiempo por la pregunta. Yo sugeriría que antes de que dejáramos la pregunta para el final del foro y la pudieran responder Gabriela y Jaime, y darle la palabra ahora, porque pueden haber otras preguntas y las juntamos a dos personas que yo veo están solicitando, que son Nieves Álvarez de España y Tamara Mesa de Consumers International. Si les parece bien, Nieves, Gracias, Juan. Bueno, saludarles a todos. Estoy muy feliz de verlos. A algunos ya no les recuerdo, puede ser. Yo estoy muy preocupada ahora mismo por el tema del cambio climático, el desastre terrible que estamos padeciendo en nuestro país, en la Comunidad Valenciana y otras comunidades cercanas, y eso se ha agravado por los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, que ellos van a agravar el cambio climático con las medidas que va a dar no voy a decir una palabrota, pero me apetece mucho decirla, porque está ya hablando de todas aquellas cosas que hemos dejado atrás, que volverlas a reaccionar. Me preocupa mucho por eso, a pesar de que esta conferencia me ha parecido muy interesante, porque está habiendo problemas todos los días, estamos teniendo aquí. Aquí estamos continuamente en los teléfonos móviles, en los ordenadores, recibiendo amenazas y de diferentes tipos que lo que quieren es sacarnos los dineros, ¿no? Pero a pesar de eso, yo les animo a que a la próxima cumbre que tengan y en sus calendarios de las asociaciones, tenemos que incentivar toda la preocupación que tenemos por el cambio climático, que está con todos estos terribles acontecimientos. Hace ya un montón de años, el presidente del Foro Mundial del Agua lo invitamos nosotros a un encuentro europeo en Atenas, en Roma, y ya entonces nos dijo lo que estamos viviendo ahora, porque ya había soluciones para que se resolviesen y no se ponen en marcha. No se ponen en marcha, somos, no sé, nada más nos interesa el dinero, el prestigio, lo que sé que es lo que nos interesa, que no sirve para nada. Y mientras tanto hay un montón de muertos, hay un montón de personas sufriendo y demás. En Valencia, la Comunidad Valenciana, le doy un abrazo a nuestro compañero Domènech, está habiendo muchas muertes y tal, pero hay muchas personas, siempre las mismas, los más desfavorecidos, que están perdiéndolo todo, absolutamente todo. Lo siento, parece un jarro de agua fría después de estas estupendas conferencias, pero eso es mi dolor que tengo y mi dolor grande de que la Escuela Europea de Consumidores se muriese, porque habríamos seguido haciendo cosas en ese sentido. Y por eso les agradezco a todos que están en esas asociaciones estupendas intentando conseguir cosas, ¿no? Cada una hace lo que puede. Gracias. Gracias a ti, Nieves. Bueno, para quienes no ubican, es directora de la Escuela Europea de Consumidores. Tuvo un trabajo muy potente y muy fértil en América Latina. Yo, sin duda, al fortalecimiento de las organizaciones de consumidores y también a ministerios de educación, los cuales tuvimos oportunidad de trabajar junto con Nieves por mucho tiempo. Creo que el tema que tú planteas no se disocia de lo que estamos hablando. Creo que en definitiva hay problemas estructurales en América Latina, en el mundo, y el tema del medio ambiente es sin duda un tema central. Lo está viviendo España con mucho dolor en la comunidad valenciana, pero también nos ha tocado vivirlo en América Latina a través de incendios forestales, a través de temporales de todo tipo, etcétera. Por lo tanto, es un tema del cual, sin duda, tanto la Fundación Facua como nuestra fundación va a permanentemente, dentro de las posibilidades que tenemos, a preocuparnos de esto. Así que gracias. Gracias por tu llamado de atención, Nieves, en esta materia. Tamara, por favor.
Gracias, Mara. Juan. ¿Me escuchas? ¿Me Adelante. escuchas? Porque estoy con problemas de internet, por eso estoy de incógnito. Bueno, mucho gusto de ver a Nieves, estoy totalmente de acuerdo con ella. Al final, yo creo que todos y todas vamos buscando cuál es la fórmula en general de tener estilos de vida sostenibles, donde la norma sea en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en el tema de protección al cambio climático, que bueno, es la base de todo, está el agua, la energía, etcétera, pero también lo que tiene que ver con la economía verde, bueno, la inteligencia artificial, etcétera. Yo me hacía algunas preguntas mientras hablaba Jaime y la oradora que siguió, perdón, no recuerdo el nombre, y bien alineado con lo que dijo Armando hace unos minutos, ¿cómo podemos transformar los mercados digitales para que sean abiertos y accesibles para todos y para todas? Porque como él muy bien menciona, hay muchas personas todavía que no tienen una conectividad asequible y significativa, y donde a veces la información no es fiable, no se presenta de manera clara, y me imagino que de ahí también se desprende la vulnerabilidad en la protección y en la privacidad de los datos personales también. Creo que es un gran desafío como sociedad, no solo para las asociaciones, tratar de establecer y mantener altos estándares de protección del consumidor. Ya nos pasó cuando cambiamos desde el teléfono fijo a los teléfonos celulares, donde la legislación iba bastante más atrasada a la tecnología y se crearon bastantes brechas. En ese sentido, un limbo para la protección del consumidor. Por lo tanto, la invitación es, creo que de la sociedad civil, es siempre estar pendiente a monitorear, a tener altos estándares, procedimientos estrictos y coherentes, que protejan a los consumidores y a las consumidoras de manera transparente. Creo que también es una tremenda oportunidad y desafío para las empresas, para los implementadores de la inteligencia artificial y para el Estado, desarrollar marcos de gobernanza inclusivos y representativos también. Ya vemos segmentos vulnerables, las niñeces, la brecha que hay de género también, los adultos mayores, etcétera. Todo esto incrementa mucho más la vulnerabilidad de los consumidores. Creo que es muy importante, así como dijo Claudio, no solo hacer acciones colectivas y garantizar que la reparación y los consumidores estén bien representados, sino que también impulsar desde la sociedad civil esas lecciones aprendidas, esos casos inspiradores que nos ayuden también a protegernos y a proteger, en general, en la primera instancia son a quienes nuestros seres queridos más cercanos. Gracias nuevamente, Juan, por la invitación, a la fundación. Muy buen foro. Esperamos tener otro muy pronto, ahora que se vienen las fiestas de fin de año. Obviamente, yo creo que los ciberdelincuentes, entre comillas, deben estar preparados. Gracias. Gracias, Tamara. Muchas gracias por tu presencia, además, en este foro. Sin duda, con tu experiencia en lo que tiene que ver con la coordinación de Consumers International en América Latina, es un aporte relevante, y creo que también tu intervención, al igual que la de Nieves, nos llevan, digamos, a reflexionar que cada tema que podemos ir abordando está muy vinculado a estos problemas estructurales y a un modelo de desarrollo, digamos, en América Latina y en el mundo, un modelo de desarrollo que parece haber fracasado, pero donde todavía no aparecen claras las alternativas, digamos, que podemos impulsar hacia adelante. Por lo tanto, nos lleva también a un análisis de cómo vamos a trabajar en relación con los temas ciudadanos hacia el futuro, donde el tema de la protección del consumidor es uno de los temas, pero donde también hay otros temas que debemos abordar relacionados con este tema. Quiero dejar con la palabra ahora a Sonia, que me dicen que la habías pedido. Yo no había visto, perdona, Sonia, desde aquí, digamos, ahora veo la mano levantada en el recuadro. Adelante, Sonia. Hola, Juan. Bueno, no había pedido la palabra a Sonia, había pedido yo. Eras tú, bueno. Como están ahí todos juntos, listo. Adelante, Miguel. Compartimos varios en la sala. Bueno, yo, para los que no me conozcáis, soy Miguel Ángel Serrano, soy vicepresidente de Facua y secretario de la Fundación Facua.
Bueno, yo había pedido la palabra primero para agradecer a los dos ponentes, tanto a Jaime como a mi compañera Gabriela, por tan magníficas exposiciones. Igual que agradecer especialmente a Juan y a mi compañera Sonia, pues por la organización de este foro, que bueno, yo creo que la gran cantidad de asistentes de distintos países en diferentes franjas horarias, pues es una clara muestra objetiva de su éxito, ¿no? Yo lo que quería señalar de forma un tanto breve, que como punto en común un poco de todas las exposiciones, de las dos exposiciones y también de las intervenciones de los distintos compañeros, como por ejemplo la que ha hecho Crisólogo, es que al final, con independencia del país en el que nos encontremos, la idiosincrasia propia de su sociedad y la idiosincrasia propia de su normativa, la casuística que estamos sufriendo los consumidores con este tema es muy parecida, por no decir igual, ¿no? Jaime hacía referencia a lo del tema del el escaneo del iris, que aquí en España empezó a practicarse y nosotros desde Facua lo denunciamos como asociación de consumidores y conseguimos que se frenara. Y Crisólogo ha hecho referencia a un ataque que ha tenido en materia de seguridad un banco en Perú, pero es que aquí en España, por ejemplo, la aerolínea Air Europa ha sufrido, no sé si eran 2 o 3 ataques prácticamente seguidos en su fichero de datos personales, lo que supone comprometer no solamente los nombres, el número de pasaporte, documentos de identidad, sino también los datos de tarjetas bancarias, que es con lo que los usuarios generalmente suelen comprar los billetes de avión. Y curiosamente también, cuando Jaime exponía la normativa de Chile, pues una de las particularidades que yo me iba fijando, evidentemente desconociendo cuál es el ordenamiento jurídico de Chile, ¿no? Pero una de las particularidades era lo reciente de parte de esa normativa que Jaime iba citando, o sea, lo cual también es un exponente de la actualidad, ¿no? Yo creo que además todo esto se suma en un contexto social que se comparte en todos los países en los que nos encontramos, donde el consumidor contrata toda una serie de servicios que piensa que son gratuitos y realmente no son gratuitos. El coste es los datos personales que se están cediendo. No sabemos muy bien qué se hace con esos datos personales, qué tipo de juegos se traen. Es cierto que la Unión Europea, yo me atrevería a decir que a nivel internacional ha sido pionera en la regulación del tema y bueno, la exposición de Gabriela ha ido mucho por ahí, ¿no? Y sobre todo por el reglamento europeo, que como reglamento europeo de aplicación directa a los 27 Estados miembros y supuso un antes y un después en materia de protección de datos, pero la realidad yo creo es que queda mucho camino todavía por recorrer, ¿no? Hemos pasado del intento de estafa del príncipe nigeriano que pedía que se le prestara dinero porque tenía las cuentas retenidas en su país, a incluso simular secuestros. O, por ejemplo, a mí esta mañana un compañero mío me ha pasado mensajes como de una especie de notificación de una demanda judicial, ¿no? Lo que pasa que en este caso era tan burdo porque además venía de Argentina, lógicamente alguien de España, quien va a recibir una demanda de Argentina, un usuario normal, ¿no? Entonces, claro, estamos en un contexto muy peligroso donde el tráfico de datos, por un lado, vale su peso en oro por sí mismo, pero es que por otro lado también este tipo de prácticas, de estafas, de phishing o como queramos calificarlo, van directamente a intentar atacar a la cuenta corriente del consumidor con argumentos tan zafios como he secuestrado a tu hijo, necesito que me pagues o morirás, o soy tu entidad financiera, un caso que pasó aquí en España, ¿no? Si tienes algún tipo de duda, no hay ningún problema, llama a este teléfono, el consumidor llama y otra persona que está compinchada con ese le da datos de su cuenta corriente y demás, total, que al final pues termina cediendo todo su dinero, ¿no? Y el problema muchas veces es que la respuesta por parte de las empresas, que es lo que nos encontramos al menos en España, suele ser intentar eludir cualquier clase de responsabilidad ante este tipo de circunstancias, ¿no? Y yo creo que ahí, evidentemente, la autoridad judicial de cada uno de los países tiene una gran labor por delante, pero por supuesto también el legislador que tiene que actualizarse de manera muy rápida a determinados comportamientos telemáticos que avanzan mucho más rápido que el derecho de los distintos países, ¿no? Y en resumidas cuentas, yo creo que todos, con independencia del país donde nos encontremos, tenemos ahora mismo una asignatura pendiente, lamentablemente, con este tipo de circunstancias. Muchísimas gracias, Miguel, por este aporte. Yo creo que tenemos que ir cerrando, digamos, a este foro. Siempre vivimos esa contradicción, sin duda, entre de continuar y podemos estar quizás 2 horas más, digamos, pero también la necesidad de saber ponerle término en algún momento y ver después cómo podemos continuar. La pregunta de Armando, no sé si es necesario repetirla o no en este momento, tanto para Gabriela como para Jaime, y de esa forma cerrar, digamos, este foro. Así que
Gabriela, no sé si tú quieres comenzar, si tienes la pregunta, si la recuerdas o que la repita Armando. Tú dirás. Sí, si no recuerdo mal, la pregunta iba en la línea de como qué tipo de regulación o avance debíamos de exigir para que este tipo de fraudes, ¿no? empiecen a ponerse, a encontrar un fin, ¿no? No sé si más o menos Armando iba en esa línea, ¿no? Sí, pero... Sí, vale. Bueno, yo además, tanto Jaime como yo, en nuestras dos exposiciones hemos ido en la línea de, entiéndaseme la expresión, culpar al consumidor, o sea, de no te facilitan un enlace y es el consumidor el que entra, o mejorar las contraseñas, como decía Jaime. Entonces, desgraciadamente, es cierto que en términos generales la mayoría de medidas que están adoptando los órganos aquí en España, por ejemplo, van en el sentido de educar al consumidor a mejorar la cautela a la hora de facilitar datos, de acceder a enlaces, de comprobar la veracidad de un correo electrónico, porque normalmente puede contener expresiones o incluso la propia dirección, elementos que te den lugar a entender que es falsa, pero realmente, por ejemplo, la entidad bancaria a la que el consumidor ha comunicado, oye, me han hecho un movimiento bancario que yo no reconozco, que no he autorizado, por favor, reviértelo, y esa entidad bancaria no hace nada, a este tipo de entidades financieras no se les está exigiendo nada por parte del gobierno, porque además en este caso no entraría la protección de datos, que como he dicho antes, la Agencia Española de Protección de Datos sí es verdad que impone sanciones bastante altas, con lo cual, si no es por el lado de exigírtelo a través de exigir, digamos, determinados mecanismos de protección, sí te estoy obligando a implantarlos porque te estoy imponiendo unas multas muy altas. Pero en el caso de las entidades financieras, sobre todo, incluso de las empresas que hemos podido comprobar que son plenamente conocedoras de que están usurpándoles la imagen corporativa para hacer este tipo de actividades y no hacen nada, no se les exige absolutamente nada, no se les está imponiendo una multa. Y de imponerse, se imponen unas cuantías muy pequeñas y además eso no se va a repercutir en el resarcimiento del consumidor o del usuario que ha visto cómo le robaban de su cuenta bancaria a lo mejor la pensión con la que tiene que vivir todo el mes o su salario o todos sus ahorros. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, y además creo que es el que comparte, que compartimos desde Facua, hay que endurecer las exigencias para las empresas, hay que endurecer que si se utilizan dos mecanismos de autenticación sean eficientes, no puedan ser defraudados, por así decirlo, por cualquier malversador que acceda a nuestros perfiles o acceda a determinados datos personales y sobre todo que si el usuario te está informando de que hay una serie de actividades que él no ha realizado, que no reconoce, que realmente se exija, en este caso, a las entidades financieras que tomen medidas que hagan lo que realmente está en su mano, que es revertir esas operaciones, porque la ley les obliga en este caso, cuando se comunica el no reconocimiento de las operaciones realizadas, y el problema es que lo que estamos viendo, por lo menos aquí en España, es que las entidades bancarias siempre se van de rositas, por así decirlo, y no hay ningún tipo de responsabilidad para este tipo de empresas. Muchas gracias, Gabriela. Jaime. Muchas gracias. Yo le pediría a Juan si nos autorizara quedarnos aquí hasta medianoche, hora de Chile, pero eso es imposible para poder compartir y contestar, digamos, los planteamientos. Voy a ser muy breve para todos muy interesante los aportes de Crisólogo, de Nieve, de Armando, de Tamara y un largo etcétera.
Contesto derechamente lo que nos pide Juan que abordemos, que es la muy buena pregunta de la ruta de protección mínima, digamos, para los temas de ciberdelincuencia. Yo lo contestaría así. Ley de protección al consumidor en la medida de que tiene un estándar abierto de la seguridad en el consumo. Basta con que en cualquier, y lo doy por bueno eso, digamos, que en cualquier país que tenga una ley de protección al consumidor, no necesariamente que esté en la Constitución, como España, digamos, como Colombia, pero no es necesario. Basta un ordenamiento que tenga una regulación legal de protección al consumidor y que tenga alojado como derechos básicos de los consumidores, lo mismo que dice la directrices de Naciones Unidas, el derecho a la seguridad. A partir de ahí, uno se puede meter y estirar ese hilo y obtener los mecanismos de tutela. Sí me complemento con lo que acabo de decir con lo siguiente. Si no hay juicios colectivos, va a ser poesía. Y eso es un déficit que yo veo en general en Latinoamérica y también en Europa, digamos. No, los derechos, la declaración de derechos fenomenales, incluso a nivel constitucional, en Chile, por ejemplo, no tenemos la protección del consumidor a nivel constitucional, pero sin la herramienta jurídico-procesal que ponga un atajo para cientos, miles o millones de casos iguales, la ciberdelincuencia puede ser perfectamente uno de ellos, se desvanecen los propósitos. Es tratar de devolver las estrellas de mar de a una al océano. Se puede, por cierto, digamos, pero esos son esfuerzos que vamos a estar, digamos, años intentando. Por consiguiente, yo diría, ¿sirve la protección al consumidor? Sí, solo sí, cuando hay una lógica de tutela colectiva de derechos. ¿Y cómo conseguir eso? Bueno, para eso, los que están aquí conectados, digamos, ¿ok? Grupos que pueden gestionar, que pueden impulsar, que pueden hacerle ver a los legisladores respectivos la importancia de que, y Chile me parece que es un buen ejemplo, está conectado, me parece que Estefan Larena, que nos cuente, Estefan, cómo era la protección al consumidor en Chile con juicios colectivos y sin juicios colectivos. Y ahí vamos a rápidamente darnos cuenta que hay un nivel de protección muy, muy distinto. Por consiguiente, contestándole al Armando, yo diría, sí, la ley de protección al consumidor siempre nos va a dar el estándar, seguramente ninguna, la ley chilena tampoco, no tiene un subcapítulo de los derechos de los consumidores en la ciberdelincuencia. No, pero basta con que tenga una norma, ¿no es verdad? El derecho a la seguridad y que a partir de ahí se puede, porque la seguridad no solo es la integridad física y psíquica, la OMS, por cierto, pero también la seguridad es la afectación patrimonial. Por consiguiente, si a Nieves, si a Crisólogo, si a Juan le adulteran, digamos, su estado de cuenta o su patrimonio digital, su tarjeta, etcétera, también hay una afectación a la seguridad. Me quedo con eso. Se puede. ¿Qué ganas de que a lo mejor, Juan, hubiera otro seminario? Porque lo último que acabo de decir, las cosas funcionan en protección al consumidor con estándares abiertos como este, en la medida que tengamos, sí, una súper herramienta. Y que tengamos, segundo requisito, que tengamos la voluntad de usar la herramienta que nos da el legislador. Son dos cosas, digamos. Porque me parece que hay países que tienen formalmente, escondidamente, bueno, pero uno puede activar las normas jurídico-procesales en el Código de Procedimiento Civil, en las normas de aquí, la acción de garantía allá, y articular una acción, está bien, pero si la agencia estatal no quiere hacer eso, ¿por qué? Eso forma parte de otro webinar, digamos. Estamos sonados. Creo que se puede, creo que hay buenas noticias en el ámbito de la protección al consumidor, pero necesitamos herramientas y Chile, Brasil, Estados Unidos han tenido la experiencia de los juicios colectivos y estamos acá. Y hemos sobrevivido a esa situación. Y se puede, digamos. Muchísimas gracias, Juan, por la coordinación y saludos a todos. Gracias a ti, Jaime, y solo 30 segundos más porque no quiero quedarme con algo aquí en mi pensamiento. Tiene que ver con la pregunta de Armando. En Chile se aprobó hace poco tiempo, muy poco tiempo, meses atrás, simplemente, la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. En lo personal tengo la impresión de que si bien como todo este tipo de iniciativas están sujetas a la práctica y a la experiencia que emane de ella, es un paso interesante de reflexionar también hacia el futuro. Es una agencia que tiene
potestades de diverso tipo y que regulatorias, sancionatorias, etcétera, y que me da a mí la impresión personal de que es una buena iniciativa, más allá que después la práctica pueda demostrar lo contrario. No sé, Jaime, brevemente, en pocos segundos, ¿qué piensas tú de esto? Está empezando, Juan, está empezando. Es un marco normativo nuevo, va a generar un saludable apetito por tener mayor control en distintos ámbitos, privados, públicos. Lo dejo como un gran desafío. Falta articularlo, ¿no es verdad? La persona que pongan a cargo no es menor, ¿no es verdad? Que tenga la prudencia, la razonabilidad, la altura de mira, con los recursos, con la ansiedad que existe de lograr llegar a cierto estadio. Bueno, ¿cómo combinar aquello? Yo creo que son buenas noticias, se necesita prudencia, se necesita continuar el camino y ojalá en unos años más yo mismo, si alguien quisiera invitarme a mí u otros especialistas en Chile, poder compartir cómo fue la experiencia de la práctica de la ciberseguridad en Chile al segundo, tercero, cuarto año de aplicación concreta de la ley. Me doy por invitado, si es que tú lo tienes a bien, querido Juan. Gracias, Jaime, de todas maneras. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros hoy, por tu exposición, por lo que has demostrado en materia de conocimiento, por lo que nos has dejado en este foro. Muchas gracias, Jaime, por tu tiempo también. Sabemos que, y lo sé en lo personal, digamos, tú tienes un tiempo bastante acotado y has dedicado también el tiempo, la preparación, digamos, y con la apertura para ir entregando temas y dándonos también una mirada que no es solo la mirada de la protección del consumidor y que sin duda siempre enriquece este tipo de debates. Y en ese sentido, nosotros, al menos desde la Fundación, y sabemos algo de la Fundación Paco, Sí. valoramos este tipo de cosas. Por lo tanto, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Jaime. Yo no quiero cerrar el foro sin agradecer a Sonia la preparación que hemos tenido de este foro, por el tiempo que ha dedicado, porque estas cosas culminan en esto, pero llevan un tiempo previo de preparación importante. Gracias también a Estefanía, que no ha podido estar con nosotros, que es la encargada de comunicaciones de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable y que también ha estado preparando, junto con Sonia, este trabajo. Así que gracias a todas, gracias a todos por estar presentes. Sin duda que vamos a continuar con este tema.